Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no nos conocen, yo soy Made. Yo soy M y esta cosita pequeñita es Amun. Juntos formamos Motoaventuras de 3. Nos encontramos saliendo de Ovalle, estuvimos unos días en el camping de Valentino con su familia, que muy amablemente nos hospedó. Y ahora vamos camino a La Serena. El plan era pasar por el interior directo al Valle del Elqui, pero tuvimos un imprevisto, ya les mostraremos a lo largo del video, y tenemos que hacer una parada técnica en La Serena un par de días. Quédense que se viene la aventura y mándennos mucha energía para la ruta. Nos quedamos unos días aquí en Camping El Edén, así que ya llegó el momento de marchar después de unos días. Ya tenemos todo guardado, vamos a instalar ahora la mini casita de Rucam en la moto. Y ahí ya podremos partir nuevos rumbos, pasaremos por La Serena, ya les contaremos por qué, y luego nos adentraremos hacia el Valle del Elqui. Algunos dirán, ¿por qué no utilizaron la ruta Antacari? Bueno, ahora van a saber por qué vamos a Serena, se los vamos a contar. Así que quédense, no se vayan porque esto continúa. ¡Súper! Ahora las amarramos nomás. Sí. ¿Estamos listos? Ya nos vamos. Pero antes de irnos les vamos a mostrar un poquito cómo es acá el sector de camping, porque en caso que anden por acá, por esta zona, les recomendamos venir acá por el día. No se puede pernoctar, pero sí puede venir a pasar un relajo total durante el día acá con piscinita, hacer asado, así que se los vamos a enseñar. Esto queda cerca de Ovalle, en la localidad de La Chimba. Mire, muchas mesas, parrillas por acá. Tenemos también todo este espacio de área verde donde hay juegos infantiles. La zona de seguridad también dice ahí. Más mesas por allá. Todo eso. Vamos a seguir para allá. Allá hay una piscina. Justo nos encontramos que hoy día la vaciaron para renovar el agua. Por eso ahí no se ve agüita. Y lo ocuparon ahora para regar todas las plantitas y el pasto. Más sector de camping acá. Acá también. Aquí está la otra piscina. Lavadero. Más mesas. Chicos, de verdad que hay en todos lados, así que hay mucho espacio para regodearse. Miren, acá hay otra piscina, esta es más pequeñita, para los niños, tiene toboganes. Nosotros nos quedamos al final del camping, así que ahora estamos volviendo a la entrada. Y ya aquí en la entrada tienen más juegos infantiles. Mira, acá está otra piscina. Nosotros ahora nos vamos y la verdad es que con este calor y viendo ahora las piscinas, qué ganas de meterse para irnos fresquitos. Pero bueno, ya estamos listos, así que ahora nos ponemos el traje y nos vamos. Miren, y acá hay un salón de eventos enorme. Miren, qué gigante. Nos contaba aquí Valentino de que se hace de todo tipo de festejos. Desde matrimonios, fiestas de fin de años de empresas, de colegio. Está súper bueno. Y fresquito, ni se siente calor. Hay baños, camarines, ducha. Y al comienzo también, al ingresar, están también los baños cerca. Bueno, aquí está el genio Valentino. Muchas gracias por la invitación, gracias por recibirnos en tu casa, por el asadito. Gracias por permitirnos pernoctar. Sabemos que acá no se puede, pero que habilitaste un espacio y eso lo agradecemos un montón, así que muchas gracias. Te dejamos ahí para que puedas hacer igual la invitación. Hicimos una excepción porque son motoqueros y apasionados igual que yo, así que no podía dejar de invitarlos, por supuesto recibirlos en mi casa de la mejor manera. Uy, te pasaste. Así que bueno, a todos igual los dejamos invitados, como dicen los chiquillos. Tenemos un camping en la ciudad de Ovalle, en la salida sur. Contamos con piscinas, toboganes, zona de baño, zona de picnic. Nuestro camping no está habilitado para quedarse la noche, pero era imposible no hacer la excepción con nuestros amigos de Motoaventura de 3. Te pasaste, gracias. Esperamos que a la vuelta pasemos por acá de nuevo. Sí, no, tienen que volver, les deseo un buen viaje y por supuesto los espero de vuelta. No, gracias. Un saludo a todos los amigos que siguen Motoaventura, al igual que yo, que fue la forma que
empecé a conocer los chiquillos y me contacté con ellos. Así que, invitados, si se quieren desconectar, acá es el lugar indicado. Perfecto, como Perfecto. decimos, este lugar es perfecto para desconectarte y volver a conectar. Muy bien. Sí. Gracias, muchas gracias, Valentina, te pasaste. Y a tu familia también. Oye, sí, mándale muchos saludos a tu mamá, a tu papá, a todos los que nos recibieron y nos atendieron Sí. excelente. ¿verdad Sí, que en su nombre. Y nos vamos. Nos vamos, brother. Uy. ¿Qué pasó? No, que casi me tropiezo. Chao, Valentino, muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Ojalá que a la vuelta nos veamos. La madre va a ver para avisarme que no venga nada para salir de una. ¿Viene algo? ¿Para qué te fuiste corriendo? Estoy quemando. Se viene una camioneta ya. ¿Viene? Ya, ¿Ven nomás? ya, Sí, ya viene acercándose. ya. Nos vamos. Qué lindo haber pasado por Ovalle, conocer un poquito. Obviamente no pudimos conocer completamente el sector, pero lo poco que conocimos, muy bacán. Rico todo lo que conocimos, se disfrutó. Lo importante es no quedar con las ganas de poder conocer un lugar y un poco de sus alrededores y de esa magia que tiene. Totalmente. ¿Cómo estuvieron esos paisajes que vimos? No, espectacular. Incluso era tan panorámica la vista que veíamos y que llegaba como a marear un poco. ¿No te pasó? Sí, era una sensación especial, como no sé, un vértigo o algo, te mareaba. Sí, porque era muy amplio. Se notaba como un valle infinito y bueno, eso es parte de lo que es el valle del Limarí. Claramente hay que destacar el haber conocido a Valentino y su familia. La tía un 7, ¿no? Sí. Qué bacán la tía, sí. Hasta carreteó con nosotros un ratito ahí en el asado. Muy bueno, sí. Hola, Rey. hola. Oye, te doy un sticker. Oh, Ah, papi, weón, qué buena. muchas gracias. Vale, Rey, Igual, gracias. gracias. Mira, Ovalle tiene un casino igual. Sí, pues dijo que pasábamos por al lado del casino Valentino. Dijo... Ay, qué bueno los chicos. Y estas casitas, condominio, mira, altos de Tuki, Mira ese auto. estilo moderno, pero con color arena, estilo un poco como desértico, se ven muy lindas. Sí. Qué hermoso. Otra cosa, ¿no? Qué lindo. Mira, qué hermosos los valles. Ah, yo quiero. Yo quiero esto de por vida, por favor. Yo también quiero vivir ese sueño, señor Pool. Una casita ahí, terrenito, Amun corriendo junto con otros 40 o 50 perritos más. Qué hermoso. Bueno, nos estamos dando cuenta que aquí en esta ruta hay mucho viento, se siente harto. Sí, es que tiene como mucho terreno abierto, entonces como que entra el aire con fuerza. Pero vamos bien, vamos muy bien. Exacto, vamos, pero impecable. Nuestra motito se porta súper, Amun también, Made más o menos. Nuestra casita de Rocam también. Mira, 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 pero mira, ¡Wow! qué hermoso. ¡Qué inmensidad! Mira, ¿cómo no va a haber viento? Claro. 1100. 1100 pesos las motos en este peaje. Voy a prender los gatos para estacionarnos, para sacar la plata. Siempre pagamos moto. Hola. Oh, va a tener que bajarte. Ah, no alcanzo, mira, no alcanzo. Muchas gracias. Mire, visita. Muchas gracias. El truco funciona. Lo primero, siempre llevar el efectivo suficiente para pagar y entregarlo justo del peaje de moto. Y segundo, esperar que Amun se mueva para que distraiga al cajero del peaje. Que el encanto de Amun entre en su corazón. Son las dos puntos clave. Amun con su cara de ternura y entregar justo. Mientras el cajero está viendo a Amun, no se da cuenta de que te cobró moto y pasas. Ojalá no siga resultando así. Aquí vamos por otra cuesta. Cuesta Las Cardas. Esta es la única cuesta que nos decía Valentino que hay en esta ruta camino a La Serena. Debe ser una zona de niebla, por lo que está en el piso. Esas líneas, bueno, no sé si se usan en todos los países, pero por lo menos en Chile, esas líneas indican a la velocidad que tú tienes que ir en caso de niebla. Si no me equivoco, si logras ver 3 o más, puedes ir a 60.
Si logra ver 2 a 40 y si logra ver 1 es mucho menos, algo así. Esa es una manera de seguridad y de precaución cuando uno pasa alguna cuesta que en cierto horario tiene niebla. Bueno, y eso fue la cuesta a Las Cardas. La verdad es que era una cuesta bien tranquila, un par de curvas, pero ninguna curva muy cerrada. Aparte que al ser doble vía permite adelantar en caso de que te quedas detrás de un camión. Todo bien, yo encontré que era una cuesta simple, una de las cuestas simples que hemos topado hasta ahora. Hemos llegado a... Mira, cáchate de la ambulancia. ¿Qué pasó? Señalicé yo que estaba doblando y no me dejó pasar. Se tiró. Municipal. Funao. Hemos llegado ya a La Serena. Nos vinimos por la ruta 43 sin ningún problema. En muy buen estado la ruta. Una ruta fácil también de transitar y también una ruta que tiene buenas vistas, que eso estuvo genial. Llegamos al Océano Pacífico. Andábamos por la cordillera, cerca de la cordillera de los Andes y ahora por el océano. Esa es una de las gracias igual. Bueno, cuando estábamos en Salamanca resultaba que justo estábamos en la parte más delgada, más angosta de Chile. Solo 90 kilómetros te separaban entre la frontera de Argentina y el Océano Pacífico. Entonces imagínate, una ruta pequeña que acabamos de hacer de ¿cuánto? ¿1 hora? Nos trae de vuelta al océano. Qué buena, ¿eh? Puta que es lindo Chile, puta que es lindo el mundo y todos los países que vamos a conocer sabemos que van a ser igual de hermosos. Claro, todo tiene su encanto. Bueno, finalmente tuvimos que hacer parada aquí en La Serena porque le vamos a contar qué nos pasó. Lo que pasa es que estábamos subiendo una cuesta en el último día que estábamos recorriendo un poquito de los alrededores de Ovalle y una persona venía por atrás muy empujando casi la moto. Nos corrimos un poco hacia afuera porque quería adelantar y nos adelantó muy pegado, como que casi nos empujó. Bueno, por precaución y todo, al abrirnos, la reacción fue frenar en seco y al detenernos la moto nos fuimos de lado. Y en la caída no pasó nada, porque estábamos frenados en seco, pero sí se golpeó la pata del freno trasero y se torció. Entonces llamamos directamente a Lisandro, que es el dueño de Cars Motors acá en La Serena, que ya habíamos pasado, si han visto uno de los primeros videos que teníamos, habíamos hecho la primera mantención con él. Y me dijo, ¿dónde estáis? En Ovalle, ya. Vente nomás a La Serena, déjanos la moto, nosotros la vamos a revisar, que no tenga nada y vamos a hacerle un cambio de pata. También nos comunicamos con Tomás de Motomorín y nos dijo, chiquillos, tú dime nomás y te mando la pata. Así que mejor tener amigos que plata, dicen. Estamos bien, que es lo importante. Y que no pasó a mayores. Claro, no pasó a mayores. Y claro, obviamente no pudimos grabar ni nada de eso porque ya nos íbamos directo a donde nos estábamos quedando, entonces ya habíamos guardado todo y estábamos cerca. Pero menos mal no pasó nada más. Tuvimos que hacer esta pequeña pausa acá para hacer esta mantención a la moto y luego ya seguimos ruta a Valle del Elqui. Claro, es una parada express de un par de días. Aprovecharemos de pasear por la playita, comer algo rico mientras tanto. Sí, porque encontramos justo acá un lugar que está justo al frente de la playa, así que igual no nos viene mal. Para nada, sí. Amor, está bien. No, mira. Playa en la playa. Playa en la playa. Pero antes de irnos a dejar la moto, vamos a picotear aquí algo muy rico, mira. Esto nos lo regaló la mamá de Valentino del camping del Edén, donde nos estábamos quedando allá en Ovalle. Son unas barritas naturales de semillas de zapallo. Esto está espectacular. Y son las 5 de la tarde y no hemos comido, no hemos almorzado, mejor dicho, porque solo tomamos desayuno. Entonces esto nos va a ayudar harto para capear el hambre. Exquisito. Sí, un shot de energía natural, qué mejor. No se puede pedir más. Todo lo que nos regaló. Así que muchas gracias, tía. No, y aparte de regalarnos estas barritas de zapallo, nos regalaron igual pistachos dátiles. Así que estamos súper agradecidos de los chiquillos. Esto nos viene impecable porque así nos da un shot de energía mientras tanto que nos movemos hasta que después nos sentemos tranquilamente a comer. Súper importante, súper clave cuando uno viaja es tener alimentos no perecibles y esto nos cae pero como anillo al dedo, ¿no? Sí. Oye, pero deja un poco para después, te lo estáis comiendo todo.
instalado, la motito ahí, la vamos a ir a dejar ahora. Dejamos ahí nuestra casita. Aprovechamos de también lavar las toallas porque tenemos que tener toallas limpias para hoy día, para ducharnos, así que las lavamos, las colgamos y ventilamos el traje. La Moon dice no van sin mí. Se subió porque pensaba que íbamos a ir sin ella. Jamás, nunca en la vida sin Amun. Jamás se va a liberar de nosotros. Chuchu, mamón. Imposible. Nos vamos por la avenida del mar, contemplando la playita, justo el sol ya está cayendo. La brisa está fresquita, ¿eh? Sí, y veníamos pensando de que uno igual extraña el mar. Y cuando estamos lejos de las montañas o de bosques, áreas verdes, también lo extrañamos. Entonces, lo mejor es un equilibrio de ambos. Estar un rato acá, estar un rato allá, contemplar ambas cosas. Eso es lo mejor. Disfrutar de todo un poco. Tiempo atrás decíamos que queríamos estar en la montaña, en los ríos, en los lagos. Pero claro, como vivíamos en Copiapó, a 45 minutos de Caldera, teniendo la playa relativamente cerca, era como el fin de semana y el panorama. Y ahora nos damos cuenta que hemos pasado harto tiempo como hacia la cordillera y precordillera, disfrutando de los ríos y los lagos, que hacía falta ahora playita. Y aquí está el Enjoy Coquimbo Casino. Bueno, finalmente encontramos un camping en Coquimbo para poder dejar ahí nuestra mini casita. No te puedo creer. Esas son una de las cosas que nosotros decimos, bueno, gente así, ¿dónde está la precaución? Somos una moto. Es que yo digo, ¿no nos vio? ¿O es que no puede ser posible que no nos haya visto si estábamos al lado? Sí nos vio porque pasó desde atrás a adelantar y luego se tiró hacia adelante. Lo que me sorprende es la poca empatía. Pero hay que respirar, contar hasta 10 y darte cuenta de que es la vida de una persona la que tú puedes ver afectada por una acción que tú estás realizando. Y nosotros estamos bien en este momento, así que con eso yo me quedo. Por eso no hay que manejar a la ofensiva. Siempre a la defensiva. ¿Pecal? Una joya. Qué bueno, me alegro. Pero yo no le volvería a poner el mismo neumático, yo le pondría un neumático más ciudad, un neumático más mixto, porque vas a tener mejor adherencia para frenar con el carro también. Esas son cosas que nosotros vamos aprendiendo aquí. Lisandro nos está enseñando un poco que, por ejemplo, el neumático que trae la moto en sí es más endurero, ¿cachai? Más off-road, pero nosotros que hacemos casi 90-10 o 80-10 más calle que off-road. No, y aparte por lo que te expliqué, si vos mirás el desgaste que está teniendo el neumático, como tiene estas bandas y vos casi no curvás por el tema del carro, estás desgastando mucho la banda central y se te va a desgastar y te va a quedar cuadrado el neumático. Y ahí te va a costar curvar. En cambio, si le tenés un neumático más parejo, el desgaste no se va a ver tan notorio como acá. Acá se te va a ver muy notorio. Por eso te recomiendo para el uso aparte que vos le vas a dar a la moto. Buen dato. Oye, ¿qué hemos aprendido con Lisandro? Sí, hemos aprendido harto. Ustedes ven 5 minutos, pero en realidad llevamos como 2 horas. Ya. Bueno, gente, llegamos del taller de Lisandro, el representante oficial de Moto Morini acá en La Serena. Aprendimos, por ejemplo, de neumáticos, de frenos, de un montón de cosas que la verdad nos van a ayudar mucho a mejorar la experiencia de manejo también en el viaje. Sí, así que igual estamos súper agradecidos por habernos comentado y conversado tanto. Y no pudimos dejar la moto. Bueno, ustedes nos vieron, llegamos recién. Y es porque efectivamente no se le puede poner cualquier... Igual quiero hablar. Y es porque Moto Morini nos tiene que mandar la pata. Pensaba Lisandro que tenía de repuesto, no tenía, entonces nos tiene que mandar la pata del freno trasero y con eso vamos a estar tiquitaca. Lo mejor en realidad, ¿para qué vamos a seguir el viaje hasta que llegue ese repuesto si solo son un par de días? Así que disfrutaremos de La Serena, la playita, la avenida del mar, quizá ir a comer algo rico, ya veremos qué se da. Así que nuestros próximos días son en La Serena. Se preguntarán cómo estaba la patita. Mire, así. Y eso es lo que hay que cambiar. Nosotros aprovechamos cada momento que podemos disponer de algún camping para lavar ropa, porque aparte de que llevamos poca ropa, hay que estar lavándola constantemente. Y aquí Emerson lo tengo lavando. Lo tengo a él porque me duele a mí el bracito, el tríceps. Necesito fuerza bruta para hacer esto. Disponemos de esta lavadora que la vimos por internet, que no sé si la conocerán, se llama Scruba. Colocamos ropa, detergente, se masajea un poco, se enjuaga, se bota, listo. Y está lista la ropa. Espectacular. Lo bueno es que aquí tienen un sector igual para lavar ropa, miren, ¿ven? Y nos ponemos acá después a centrifugarla a mano.
Ya está enjuagada, solo con un par de minutos queda lista. Y ahí vamos botando el agua. Un buen invento este, ¿eh? Sí. Un nuevo día aquí. Mírate a lo lejos. Ay, se me fue lo que iba a decir. Seguimos acá, teníamos pensado de hacer una acampada libre, pero ayer lavamos la ropa y nos alcanzó a secar completamente. Así que tuvimos que colgarla allá en el sol. Sí, pues no vamos a dejar los calzoncillos al aire libre para que la gente los vea cuando pase. Así que por fuerza mayor vamos a tener que quedarnos otra vez aquí una noche más. Vamos a aprovechar bien el tiempo y vamos a trabajar, vamos a ir a recorrer y vamos a esperar que se seque la ropa. ¿Qué le parece? Bien aprovechado. Bien aprovechado. Y ahora ya se nos pasó la mañana haciendo todo este trámite, así que vamos a pasarnos el desayuno y vamos a pasar directamente al almuerzo. Vamos, aquí tenemos listo, miren chiquillos, estamos calentando acá el agua y miren, finalmente encontramos gas. Allá en Salamanca, 3 días buscando el gas, no encontramos por ninguna parte, pasamos por ferretería y nada, hasta que una persona nos recomendó una tienda de bicicletas y ahí lo encontramos. Estamos aquí hirviendo agua que ya está casi lista, mire, para poder hacer el menú de hoy día. En nuestra despensa tenemos de todo un poquito y vamos a hacer tallarines. ¿Con qué? Con salsita de tomate y atún. ¿Qué Sí, mejor? Salvador. Fanáticos los tallarines nosotros. Miren, contándoles un poquito acá lo que tenemos. Aquí tenemos té, allí tenemos chorito. Oye, a mí esto me encanta mucho con arroz. Tenemos leche, barritas de cereal, juguito en polvo. Aquí tenemos la salsa de tomate, la vamos a dejar ahí. Ahí dejé ya un tarrito de atún. Un tarrito de atún para los dos porque dice que son 2 porciones, entonces así lo dividimos. Miren, aquí tenemos arroz, tenemos aliños. Nosotros somos fanáticos del merquén, así que aquí no puede faltar. No puede faltar el merquén. Acá tenemos un poquito de proteína en polvo. Miren, hasta la mun. Acá tenemos de esto que le damos para los dientecitos. Y tallarines, eso vamos a comer ahora. Cafecito, lentejas. ¿Ven? Eso nomás. Sencillo. Se puede de manera sencilla. También desde el Instagram nosotros vamos pidiendo ayudas, consejitos, algunos datos, así que síganos también por esa red social y ahí nosotros preguntamos qué nos recomendaban como alimentos no perecibles para poder llevar del viaje. Les damos las gracias a todos los buenos datos que nos dieron, los vamos a ir agregando de poquito a nuestra despensa y también a ustedes si nos quieren ayudar desde acá, en los comentarios los leemos para ver qué nos recomiendan para llevar. Recuerde, alimentos no perecibles, eso también nos va a ayudar mucho porque así vamos variando también la comida y no comemos siempre lo mismo y no nos aburrimos también. También compramos aquí fruta, que la fruta hay que comprarla, la compramos diaria prácticamente y un poquito de pan. Obvio, el pan sagrado aquí, No puede los faltar chilenos tienen pan. que tener pan siempre en la mesa. Finalmente el resultado. ¿Cómo está? ¿Aprobado? Aprobado. Para más recetas, síganme. Ah, no, ¿cómo? Síganme para más. ¿Cómo es? No. Visca quatre rodes, el son de 1000 històries. Vinimos al Bombo Burger de La Serena. Unos amigos de allá de Copiapó, Karina y Cristian, saludos chiquillos, nos recomendaron este local una vez y es espectacular. Y miren el tamaño de esa hamburguesa. Hola mi cara. Pedimos la hamburguesa americana, una clásica, muy rica, se ve espectacular, así que vamos a ver qué tal. Bueno, la americana tiene lechuguita, tomate, tocino, cebollita caramelizada y salsa barbecue. Y mire, las papitas pedimos unas rústicas y unas así normales fritas. Venden de 2 tipos, uno elige, así que vamos a probarlo, ¿no? Venden muchos tipos de salsas también, nos nombraron unas 7 salsas, 8 salsas. Barbecue pedimos. Y esta de tocino ahumado, mira. ¡Qué delicia! Vamos a la prueba. A mí me encanta comer las hamburguesas con la mano, como corresponde comer una hamburguesa. Con servicio, la verdad que yo no soy de esos. Así que vamos a poner mano a la obra. ¡Qué buena hamburguesa! Así es como se le da una mordida a una hamburguesa. Muy buena, está rica. La carne está exquisita, la salsa, todo. Muy buena. Lo mejor es que las papitas son refill al igual que la bebida. Puedes pedir cuantas veces quieras.
Made está en su primera tanda, ¿cierto? ¿Están buenas o no? Yo ya voy por la segunda. ¿Cuántas creen ustedes que me puedo comer? Pongámoslo a prueba. Lo bueno también es que este lugar es pet friendly. Ya, bueno, está aquí acostadita, miren, descansando. Te dejan escoger libremente dónde quieres estar. Puedes estar acá adentro, en la terraza. Recomendado para que se pueda venir en familia con el integrante de 4 patitas. Yo voy por la tercera, Made por la segunda, así que... ¡Ay, pero qué delicia! Muchas gracias, amigo. Made no aguantó, se la sirvieron y dicen, déjenme sacar una al tiro. ¿Cómo están? Calentita, dice, calentita. Así es como uno queda después de una buena hamburguesita. Oh, que estaba rica. La vamos a evaluar. Nosotros le damos 5 chanchemerson de 5 porque estaba espectacular. La carne, hamburguesa casera, y las papas rústicas caseras también. Receta propia de acá del local. Así que pídanla con papas rústicas. Muy rico, muy rico. Ojo con la carne, se las van a traer 3/4, que parece que es el término que traen a todos los clientes. Si la quieres más cocida, debes pedirlo así. No es publicidad, cabe destacar eso. Si fuera publicidad vendríamos todos los días, pero hay que recomendar lo que es bueno, ¿cierto? Y si es bueno, hay que aprovechar. Muy bien. Y nos despedimos de aquí del Bombo Burger porque estos son gustitos que no siempre se pueden dar. Así que ahora aprovechamos. Vinimos al centro de Coquimbo a buscar una encomienda. Llegó la patita. La patita que nos estaba faltando. Aquí llegó la patita de la moto. Al fin la vamos a poder colocar junto con la cabecita de la pata. Y aprovechamos también de hacer un envío. Enviamos una cajita con muchas cositas al papito porque él, como tiene un museo en casa, la idea es que nos separe un espacio para todos los recuerdos del viaje. ¿Qué le mandamos, por ejemplo? No sé si recuerdan, pero unos videos anteriores compramos un vino en Guaira y ese preferimos mejor mandarlo para allá y tomarlo en alguna oportunidad o bien guardarlo ahí hasta que se añeje. No sé, ahí vamos a ver. Claro. También mandamos el espejito que nos regaló Elizabeth de Crea Elite, de allá de Salamanca. Y además la cajita que hicimos de mosaico con ella. No sé si también lo recuerdan. Cuando tomamos ese taller, estuvo bueno. Sí, buenísimo. Así que mandamos todas esas cositas para que el papito lo guarde allá en su museo de casa. Es importante para nosotros tener esas cosas como recuerdo, porque todo es una historia, todo es un sentimiento, una emoción, una energía. Nosotros lamentablemente no podemos llevar muchas cosas en la camper ni tampoco en las maletas, entonces creemos que la mejor manera de preservar estas cosas, ¿cierto? Claro. Es con el papito y su museo. Sí, todo el rato. Totalmente. Pero lo bueno, chiquilla, es que llegó la patita. Así que vamos a cambiar la quita de la moto. Porque está cojita. Así que esperemos que todo salga bien y rápido para seguir ruta. Hay días en la ruta que no salen como uno espera. Imprevistos, cambios de plan y momentos que te obligan a adaptarte. Pero también son parte de este camino, de aprender, de seguir y de no perder el rumbo. Porque viajar no siempre es perfecto, pero siempre vale la pena. Gracias por acompañarnos una vez más y... ¡Nos vemos en la ruta! Aún haciendo lo suyo. Se echó a perder. Se echó a perder. Ay, mira, se sigue. No, se pasó. Desde que llegó se está arrancando así. Impactito. Ya.